¿Quién hace la historia? ¿Los seres humanos hacen su propia historia o por el contrario son productos de la historia? La idea de que los seres humanos hacen la historia se opone entonces a la tesis materialista esencial según la cual los seres humanos mismos son productos de la historia. La tesis materialista de que el ser humano es el producto de sus circunstancias establece, desde luego, la exigencia progresiva de transformar, en primer lugar, el medio ambiente social. Desde esta perspectiva, la virtud humana depende de la disposición de relaciones sociales racionales. Sin embargo, la transformación efectiva del entorno social, la reforma del medio ambiente, requiere a su vez de reformadores. Pero ¿de dónde surgirán si para convertirse en reformadores primero deben ser reformados por el medio ambiente? Dicho de otro modo, el educador debe ser educado. Este problema se puede ilustrar con el ejemplo elocuente de la tecnología. Para forjar el hierro se requiere un martillo y para tener un martillo es necesario fabricarlo, para lo cual hay necesidad de otro martillo y de otros instrumentos y así hasta el infinito. De modo que alguien podría intentar probar que los seres humanos no tienen ninguna posibilidad de forjar el hierro. Así, por ejemplo, los materialistas franceses del siglo XVIII sostenían que la historia de la humanidad se explicaba como resultado del desarrollo de las relaciones sociales. A su juicio, el ser humano era lo que su medio ambiente, sobre todo la sociedad, aunque también la naturaleza, hacía de él. En el mismo sentido asumían que la humanidad, en su desarrollo histórico, estaba determinada por el medio ambiente social, por la historia o desarrollo de las relaciones sociales. Desde este punto de vista, las ideas no significan nada. El medio ambiente social lo significa todo. La historia es, pues, un proceso sin sujeto. En suma, la historia hace a los seres humanos. Ellos mismos son productos de la historia. Sin embargo, esta visión generaba una contradicción irresoluble. Si el ser humano es producto de su entorno, ¿qué explica entonces la transformación del propio entorno social? ¿Qué explica entonces el desarrollo del medio ambiente social, la historia de las relaciones sociales? Ante este problema, los materialistas franceses daban un giro. Aseguraban que la sociedad estaba determinada por las opiniones e ideas humanas. En otras palabras, el mundo está gobernado por las opiniones. Estas son la causa fundamental de la existencia de todo medio ambiente social determinado. El ser humano es, pues, el sujeto de la historia. En resumen, los seres humanos hacen su propia historia. Son ellos quienes producen la historia. Se caía así en una paradoja. Por un lado, el ser humano era fruto del medio ambiente, esto es, los individuos son productos de su situación. Por otro, ese mismo entorno era producto de sus ideas, es decir, son los seres humanos quienes hacen la historia. El medio ambiente es fruto de las opiniones. Incapaces de resolver este dilema, los materialistas franceses adoptaron finalmente el punto de vista de la interacción. El medio social influía en los seres humanos, quienes a su vez influían en su medio. Sin embargo, esta explicación no resolvía la cuestión de fondo. ¿Qué fuerza histórica determina tanto el entorno social como las ideas que lo modifican? La respuesta se volvía circular. El entorno produce a los reformadores, pero estos reformadores deben transformar primero el entorno para poder existir. Sobre esta cuestión, los materialistas franceses del siglo XVIII sostenían, pues, una visión metafísica, cayendo en una contradicción al afirmar que los individuos están determinados por su entorno social y al mismo tiempo que ese entorno es moldeado por las ideas y acciones humanas. Desde esta perspectiva el dilema parece irresoluble. Bajo estas condiciones alguien podría tratar de demostrar que en efecto los seres humanos no tienen ninguna posibilidad de forjar el hierro. Sin embargo, esta dicotomía abstracta se rompe si la resolución del problema se traslada al plano de la práctica, a la realidad concreta del proceso histórico. La salida se encuentra de hecho en la actividad revolucionaria, la única capaz de cortar este nudo gordiano. En el Fausto de Goethe, al intentar traducir el Nuevo Testamento al alemán, el protagonista homónimo se niega sucesivamente a darle la preeminencia creadora a la palabra, al pensamiento y a la fuerza, para finalmente decidirse por la acción. Resulta claro que los seres humanos actúan antes de argumentar y la actividad humana había ya resuelto la dificultad antes de que el sofisma humano la inventara. La necesidad da a los seres humanos la fuerza. La acción establece, de hecho, la inseparabilidad de ciencia y potencia, la coincidencia de conocimiento y poder, de interpretar y vivir. La actividad revolucionaria realiza, en fin, la síntesis entre el conocer y el hacer. Así pues, lo verdadero es lo hecho. En este sentido, el problema de si al pensamiento humano se le puede atribuir una verdad objetiva no es un problema teórico, sino un problema práctico.
La actividad revolucionaria resuelve el problema de definir la realidad o irrealidad de un problema teórico. En conclusión, la transformación del medio ambiente social coincide con la transformación de los propios seres humanos en el momento de la práctica revolucionaria. En otras palabras, solo la actividad revolucionaria resuelve la contradicción fundamental del materialismo francés, cuya insolubilidad reside precisamente en la formulación abstracta de este problema. En la lucha por cambiar sus circunstancias, por transformar su entorno, los seres humanos se transforman a sí mismos. Para transformar la realidad resulta necesario comprenderla, pero nada se conoce ni se entiende verdaderamente sino haciendo. Esto es, la realidad no puede ser verdaderamente comprendida sin actuar sobre ella, sin transformarla. Se trata, en fin, de una subversión de la propia práctica. La transformación del entorno y la transformación del ser humano ocurren simultáneamente. En suma, la idea de que los seres humanos hacen su propia historia no se opone a la tesis materialista esencial, según la cual los seres humanos mismos son productos de la historia. De ahí que la famosa 11ª tesis de Marx sobre Feuerbach resuma la esencia de este problema del proceso histórico. No se trata solo de interpretar el mundo, sino de transformarlo. En el principio fue la acción.